Bienvenidos a una nueva inmersión. Mm, Hoy nos vamos a sumergir en la vida de Bert Trautmann, ajá. un hombre que a simple vista parece haber vivido dos vidas, Dos vidas totalmente opuestas. totalmente opuestas. Sí. Tenemos como base un artículo titulado Hay quienes dicen que vivió dos vidas, Sí. y creo que resume perfectamente la dualidad de su historia. Sin duda, la trayectoria de Trautmann es de esas que te dejan pensando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Exacto. Imaginen esto, un soldado alemán durante la Segunda Guerra Mundial capturado, Mm, y pocos años después convertido en una estrella del fútbol profesional en Inglaterra. increíble. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, para comprender su transformación, primero hay que entender de dónde venía. Tienes razón, empecemos por su infancia. Vale. Nació en Bremen, Alemania, en 1923, en un contexto marcado por la pobreza y el auge del nazismo. De hecho, se unió a las juventudes hitlerianas siendo muy joven. Un detalle que no podemos pasar por alto. La Alemania de esa época era un caldo de cultivo para ideologías extremistas, la derrota en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica, la humillación. Sí. Muchos jóvenes como Trautmann encontraron en el nazismo una falsa promesa de redención. Y a los 17 años se alistó como paracaidista en la Luftwaffe, En la Fuerza Aérea Alemana. Fuerza Aérea Alemana. Exacto. Su experiencia en la guerra fue brutal. Brutal, sí. Participó en numerosas batallas, fue capturado y escapó 2 veces, fue testigo de atrocidades. Y condecorado por su valentía, incluso recibió la Cruz de Hierro. Es difícil imaginar lo que presenció. El artículo menciona que incluso presenció una masacre de judíos por parte de la Einsatzgruppen. Un evento que lo marcó profundamente y que, según él mismo confesó, hizo que cuestionara todo en lo que creía. Finalmente fue capturado por los británicos Ajá. y llevado a un campo de prisioneros en Inglaterra. Y es aquí donde su historia da un giro que nadie hubiera imaginado. En el campo de prisioneros, Sí, durante un partido de fútbol, se lesionó. Y para no abandonar el juego, lo pusieron de portero. Lo pusieron de portero. Sí. Y vaya que lo hizo bien. Ajá. Descubrió un talento innato. Sí. Sus habilidades no pasaron desapercibidas y en 1948, tras ser liberado, firmó con el St. Helens Town un equipo de fútbol regional. Ahí comienza su transformación de soldado a futbolista. Un cambio radical que definiría el resto de su vida. Claro, pero no fue un camino fácil. No. Cuando en 1949 fue fichado por el Manchester City, un equipo de primera división, la comunidad judía, con las heridas de la guerra aún abiertas, se opuso fuertemente. Es comprensible. Imagínate un ex soldado alemán. Y para como miembro de la Luftwaffe, jugando para uno de los equipos más importantes del país. Sí. Apenas habían pasado 4 años desde la guerra. El dolor y el sentimiento estaban a flor de piel. Hubo protestas, amenazas de boicot. Sí. 20,000 personas se manifestaron en contra de su fichaje. Muchísimas. Debió ser una presión enorme. Absolutamente, pero en medio de ese clima hostil surgieron voces que abogaron por darle una oportunidad. Así. Sí, el rabino de la ciudad, Alexander Altman, hizo un llamado a la calma y argumentando que no se podía culpar a un individuo por las acciones de su país. Y el capitán del Manchester City, Eric Westwood, veterano de guerra, también dijo una frase que se hizo famosa: Wow. en el vestuario no hay guerra. Una declaración que resume la capacidad del deporte para unir a personas de diferentes orígenes. Exacto, el fútbol se convirtió en un puente entre Trautmann y la comunidad que lo rechazaba. Qué bonito. Su talento, su entrega en el campo, Mm. pero sobre todo su valentía fueron conquistando poco a poco el corazón de la afición. Y hablando de valentía, no podemos dejar de mencionar la final de la FA Cup de 1956. Un partido que lo convirtió en leyenda. Un partido que demostró que Trautmann era mucho más que un buen jugador. Sí. Imagínate jugar los últimos 17 minutos de una final con una vértebra del cuello rota. Espera, jugó con el cuello roto. Así es, tras un choque con un jugador de equipo rival. Mm. Se fracturó una vértebra, pero no se requiró. Aguantó el dolor, siguió jugando y fue clave para la victoria del Manchester City. Eso ya no es valentía, es locura. ¿Verdad? ¿Y cómo reaccionó la gente? Se convirtió en un héroe, su actuación fue épica. Ganó la admiración de todos, incluso de aquellos que lo habían rechazado. Es increíble cómo una sola acción puede cambiar la percepción de la gente. Lo que hizo Trautmann en esa final fue mucho más que ganar un partido de fútbol. Demostró una entrega absoluta a su equipo, a la ciudad que lo había acogido. Y de alguna manera también a la posibilidad de redención. Pero esa final fue solo un capítulo en la increíble vida de Bert Trautmann, la
la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos su etapa como entrenador Ajá. y cómo su pasado como soldado nazi lo siguió persiguiendo a lo largo de los años. Ujú. Esa final de la FA Cup fue sin duda un punto de inflexión en la vida de Trautmann, pero su historia no termina ahí. De hecho, me atrevería a decir que su transformación personal apenas estaba comenzando. Es cierto, dejamos a Bert Trautmann en la cima de su carrera como futbolista, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo fue su vida tras colgar los guantes? Bueno, para empezar, no se alejó del fútbol. Tras retirarse del Manchester City en 1964, se embarcó en una nueva aventura, la de entrenador. ¿Qué tal le fue? ¿Tuvo el mismo éxito que como jugador? Su carrera como entrenador fue, digamos, más modesta. Dirigió equipos en Inglaterra como el Stockport County y luego en Alemania con el Preußen Münster y el Open Rüsselsheim. Y el artículo menciona que no se limitó a entrenar en Europa. Exacto. Su pasión por el fútbol lo llevó a recorrer el mundo, entrenando selecciones nacionales en países tan diversos como Birmania, Tanzania, Liberia, Yemen y Pakistán. Imagínate el choque cultural. De héroe del fútbol inglés a entrenador en países tan distintos, es fascinante cómo el fútbol puede abrirte las puertas a experiencias tan variadas. Es que el fútbol tiene ese poder, no de conectar a personas de diferentes culturas, de tender puentes donde a veces parece imposible. Totalmente. Pero volviendo a Trautmann, el artículo también menciona aspectos de su vida personal que marcaron su camino, como la reconciliación con su hija Frida. Un capítulo conmovedor. Trautmann la había abandonado cuando era pequeña y años después, ya en la madurez de su vida, logró reencontrarse con ella y reconstruir su relación. Me imagino que no debió ser fácil para ninguno de los dos, pero es una muestra de que a pesar de los errores del pasado, siempre existe la posibilidad de la redención. Sí, a veces la vida te da segundas oportunidades. Lamentablemente, no todas las historias tienen un final feliz. Trautmann tuvo otro hijo que falleció a los 5 años en un accidente de tráfico, un golpe durísimo que marcó profundamente a su familia. Una tragedia terrible. El artículo menciona que esta pérdida contribuyó a la separación de Trautmann y su esposa de entonces. La vida de este hombre parece una montaña rusa de emociones, triunfos, derrotas, alegrías, tragedias. Trautmann experimentó la vida en toda su intensidad y a pesar de todo nunca se rindió, nunca perdió su espíritu de lucha. Finalmente, en 1990, se instaló en España, en la región de Almenara, donde pasó sus últimos años hasta su fallecimiento en 2013 a los 89 años. Después de una vida tan viajera, es curioso que eligiera España como su último hogar. ¿Por qué crees que lo hizo? Quizás buscaba un lugar tranquilo donde descansar y reflexionar sobre su pasado, o tal vez simplemente se enamoró de la cultura española. Sea como fuera, en España tuvo la oportunidad de mirar hacia atrás y hacer balance de su vida. El artículo menciona que concedió diversas entrevistas en las que reflexionó sobre su transformación personal. En esas entrevistas se mostró arrepentido por su pasado como soldado nazi, reconociendo que había sido adoctrinado por un régimen totalitario, pero también destacó la importancia de su experiencia en Inglaterra, donde aprendió sobre humanidad, tolerancia y perdón. Es interesante cómo Trautmann separa su experiencia como soldado de su experiencia como ser humano. Parece que realmente abrazó los valores que encontró en Inglaterra. Sus palabras son un testimonio de su evolución. Pasó de ser un joven adoctrinado por la ideología nazi a un hombre que defendía la tolerancia y el perdón, y no solo con palabras, sino con acciones. ¿Te refieres a su trabajo con organizaciones que promovían la reconciliación entre Alemania e Inglaterra? Exactamente. Trautmann se convirtió en un símbolo de reconciliación entre dos países que habían sido enemigos en la guerra, y lo hizo a través del fútbol, demostrando que el deporte puede derribar barreras y unir a personas de diferentes orígenes. Es un mensaje poderoso. Trautmann demostró que el cambio es posible, que podemos aprender de nuestros errores y construir un futuro mejor. Y su historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal, sobre la importancia del perdón y la reconciliación. Pero hay un aspecto de su historia que aún no hemos explorado, cómo su pasado nazi lo persiguió incluso después de alcanzar la gloria en el fútbol. Es cierto, en la siguiente parte de nuestra inmersión analizaremos cómo Trautmann lidió con su pasado y cómo su historia se convirtió en un ejemplo de redención. Decíamos que la vida de Bert Trautmann fue una montaña rusa, llena de momentos de gloria y de oscuridad, y aunque logró redimirse a través del deporte y convertirse en un símbolo de reconciliación, su pasado como soldado nazi lo persiguió durante muchos años. Exacto, a pesar de su éxito en el fútbol y su labor por la reconciliación, nunca pudo escapar del todo a la sombra de la guerra. Siempre hubo quien le reprochó su pasado, quien lo juzgó por las acciones de su juventud. Imagino que eso debió ser muy difícil de llevar, cómo se enfrentó a esas críticas, cómo lidió con el peso de su pasado. Bueno, Trautmann nunca negó su pasado, de hecho en muchas entrevistas habló abiertamente sobre su experiencia como soldado nazi, reconociendo sus errores y expresando su arrepentimiento. Pero eso no siempre es suficiente, ¿verdad?
A veces, por más que uno se arrepiente de las heridas del pasado, tardan en cicatrizar. Claro, y en el caso de Trautmann, esas heridas eran muy profundas. Había formado parte de un régimen que causó un dolor inmenso, y por mucho que se esforzara por reparar el daño, siempre habría quien lo viera como un enemigo. En el artículo se menciona una frase que dijo en una entrevista. Sí. Al principio me llamaban nazi hasta que empecé a explicarles que yo a esa edad no tenía personalidad propia. Es una frase que refleja la lucha interna que vivió durante años. Por un lado, la culpa por haber formado parte de la maquinaria nazi, y por otro, la necesidad de que la gente lo viera como un individuo, no solo como un producto de su época. Es como si estuviera pidiendo una segunda oportunidad, que lo juzgaran por sus acciones presentes, no por los errores de su pasado. Exactamente, y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja la vida de Trautmann, la importancia de la segunda oportunidad del perdón y de la capacidad de cambio. Él demostró que es posible redimirse, transformarse y dejar atrás un pasado oscuro para construir un futuro mejor. Su historia es una prueba de que el ser humano es complejo, capaz de lo mejor y de lo peor, y que a veces en las circunstancias más difíciles puede surgir la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sin duda, la vida de Bert Trautmann nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, del perdón y de la reconciliación, y nos recuerda que el deporte, en este caso el fútbol, puede ser una herramienta poderosa para derribar barreras y unir a personas de diferentes orígenes. Es una historia que nos conmueve, nos hace pensar y nos deja con una sensación de esperanza. Bert Trautmann, el soldado nazi, que se convirtió en un héroe del fútbol y en un símbolo de reconciliación, nos ha dejado un legado que va mucho más allá del deporte. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en su fascinante historia.